Celestial, colocamos esta clase en tus santas y preciosas manos, Señor, que seas tú dándole la sabiduría al profe para lo que él nos va a enseñar esta noche en toda su sabiduría que él tiene respecto a la palabra. Abra nuestros oídos espirituales, Señor, para entender todo lo que tú nos quieres hablar, Señor. Gracias por todas las familias aquí presentes, Señor Padre de la Gloria, que seas tú glorificándote, Señor, en esta noche. Gracias por este tiempo que tenemos para aprender cada día más de ti, mi amado Señor. Te doy gracias, Señor, y que seas tú tomando el control de este tiempo, de estas 2 horas de clase que vamos a tener. Gracias, Señor, por aquellas personas que no se pudieron conectar, Señor, que seas tú ayudándolas también, Señor, para que ellos después se puedan poner al día en lo que se va a dar esta noche, Señor. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias y ayúdanos, Señor, y que estemos atentos a todo lo que tú nos quieres hablar a través del profesor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Margot, Dios te bendiga. Entonces, bienvenidas, bienvenidos, mis hermanitas, mis hermanitas, bienvenidas. Qué bueno estar con ustedes. Vamos a irnos inmediatamente entonces a presentar pantallation. A ver, por acá. ¿Me permites compartir pantalla? Mi pastor dice que compartir. Alguien está compartiendo sonido, tal vez tú, no sé. Entonces, de pronto al compartir pantalla se va el sonido. Listo, mi pastor, ya estás habilitado. Perfecto. Entonces, empezamos por aquí. Bien, mis amados, mis amadas hermanitas. Vamos a seguir aquí adelante. La semana pasada habíamos visto el carácter de Dios en Job, cómo encontramos a Dios en la poesía en la poesía de Job. Pero en el día de hoy vamos a estar viendo los motivos de oración de Job, es decir, por medio de lo que Job está escribiendo, vamos a encontrar, mis hermanos, la manera como él plantea la palabra delante del Señor. Entonces, quiero invitarles a todas ustedes para que todas podamos participar, todas podemos participar. Quiero pedirle favor a Alexandra, de quien sí recibí la excusa por el pastor Humberto, Lira también asentió, Ingrid levantó la mano, Margot oró por tu hijo, Mari dijo que amén, que todos estamos de acuerdo, Alexandra. Sí, señora, estuviste con tu hijito, esperamos que esté bien. Sí está bien, ¿cierto? Sí, pastor, perdón por haber dudado de mi paso Humberto. Yo no sé, yo solamente estoy aquí para ser justo. Sí, señora, todo bien, todo bien. Como Bendito sea buen el nombre del José, Señor. justo. Entonces, Alexandra, para que tú empieces, ya que no estuviste la semana pasada, ahí en la pantalla está Job 1:20 al 22, para que tú lo leas y todos vamos a ir buscando en la medida que yo les voy diciendo estos versículos y vamos a analizar cada petición en su poesía. Vamos a analizar qué es lo que nos quiere decir precisamente el autor acerca, hermanos, de lo que estamos estudiando. Ingrid. Pastor, es que la clase pasada usted los había distribuido. ¿Ya los había distribuido? Sí, señor. Qué fabuloso. ¿Y en dónde habíamos quedado, hermana? ¿En el carácter de Dios? No, en los motivos de oración de Job, en esa primera presentación, y creo que le habías dado a Leida de la segunda presentación. Ya voy a buscar porque yo los había anotado. Ah, mira, mira, gracias, mi hermano. Oye, qué honestidad tan tremenda, hermana. Gracias por recordarme ese tema. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Quién tiene Job 1:20 al 22? Quedamos así. Ingrid, Job 42 del 1 al 6, Edgar. Job 2, 11 al 13, Margot. Job 7 del 17 al 21, Lida. Job 42, 10, Mari. Job 10, 1 al 7, Aleida. Y Job 6, 14 y 16, 2, Iván Pedraza. Bueno, entonces empecemos en ese orden. Gracias, Ingrid. Vamos a empezar en ese orden por Job 1:20 al 22, que creo que entonces tú lo tienes, ¿cierto que sí? Sí. Eso, su merced le tocó, mi hermanita. Vamos a empezar entonces con la bendición del Señor. Cuéntanos.
¿Leo el versículo o solo doy lo que yo De pronto, entendí? como son dos versículos, sí, tres versículos, sí alcanzamos a leerlo, pero de pronto a veces hay unos muy largos, entonces no habría que leerlos, pero vamos a analizar de pronto extrayendo precisamente cuál es la temática y cuál es la insistencia de Job con Dios. Listo, entonces dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bueno, entonces yo pienso que más que un clamor o una oración de Job, él al ver de pronto la circunstancia de que Dios le había quitado todo, él dice que rasgó sus vestidos, se humilló delante de Dios, entregándole todo lo que él tenía. Y él ahí mismo dice que todo le pertenece a Dios, que así como él vino a la tierra, pues así le entrega todo al Señor. Entonces, eh, Dios, Job ahí le quiere decir al Señor que tome todo de él, que todo le pertenece, así como él un día lo bendijo, le da gracias, pero así como un día todo se lo quitó, también le da gracias. Entonces, Dios adora a Dios, eh, de pronto en medio de su dificultad no renegó contra Dios, sino que lo adoró y le dio gracias por todo lo que le había dado, pero también por todo lo que le había quitado. Y lo interesante de este texto bíblico, mis hermanos, para que ya vayamos entrando en materia sobre las peticiones de Job, cómo Job le ora a Dios para que Dios le ayude en ese proceso tan largo, dialogando con las tres personas con las que está hablando, es que encontramos, mis hermanos, que ya Job ha llegado al límite de su situación. Se le es quitado absolutamente todo, está enfermo, no le queda nada, absolutamente nada, hasta su esposa lo ha abandonado. Entonces, él hace una declaración filosófica, una declaración muy profunda, hermanos, que acompaña al hombre por la eternidad durante toda su vida. Salimos sin nada del vientre de nuestra madre y volveremos al vientre de nuestra madre desnudo. Es decir, todo lo que hagamos sobre la tierra es algo etéreo, es algo temporal, es algo que no va a pasar. Y entonces él implícitamente, no es que lo esté diciendo explícitamente, sino implícitamente está diciendo, yo necesito que el Señor me llene de paciencia, yo necesito que Dios me dé fuerza para soportar esta circunstancia que estoy viviendo. Ahí es donde está precisamente la petición de Dios a Job. ¿Quién tiene 42 del 1 al 6? Miren que estamos empezando el libro con este texto y ahora terminamos con el último capítulo prácticamente del libro, mis hermanas. ¿Quién tiene 42? Lo tiene Edgar, pero creo que no está conectado. Edgar estaba viajando, ¿cierto? Entiendo, mis amados hermanos. Miren, le voy a leer rápidamente, aunque podemos, creo que podemos, déjenme un segundito, mis hermanos. Déjenme un momentito, es que estaba escuchando por aquí. A ver. Vamos a buscar nuestra herramienta que siempre tenemos acá. Y vamos a buscar por aquí Job 42. Y aquí encontramos, mis queridos hermanos, lo siguiente. Mírenlo acá. Vamos a buscarlo lo vamos a buscar más bien en la misma que nosotros leemos para que todos tengamos una misma versión. Jehová, respondió Job a Jehová. Job está hablando con Dios y le dice de la siguiente manera, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me escucharás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Noten ustedes la circunstancia en la primera petición de Job al Señor. No tengo nada.
Mejor dicho, vine a la tierra sin nada y me voy a morir sin nada. Esa es mi resignación, esa es mi circunstancia. Me aviento a vivir de esta manera. No hay nada más que yo pueda hacer sobre esta circunstancia. Pero aquí, después de haber dialogado, de haber subido a contemplar a Dios, después de haber renegado de Dios, después de preguntarse tantas cosas junto con sus amigos, él ya, mis hermanos, está justo en un momento de reconocimiento y está diciendo 3 o 4 cosas muy, muy importantes, mis amados hermanos. Lo primero que todo, lo primero que está diciendo ahí en el versículo es que a Dios, que es una característica divina, no se le escapa absolutamente nada. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Segundo, mis hermanos, que Dios no permite que avance la sabiduría donde hay oscuridad. Que Dios no permite, Dios no está donde haya oscuridad, donde haya tinieblas. Allí Él no envía sabiduría. Por eso Él está preguntando acá esto. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dios oscurece cualquier palabra que nos quiera dar a alguien que no tenga la libertad del Señor, el toque divino. Dios lo oscurece. Y por tanto, Job está diciendo, oiga, yo hablé todo este tiempo de esta manera. Mi consejo, mi pensamiento, lo que yo tanto hablé durante todos estos 42 capítulos es puro consejo de burros, puro consejo torpe. No tenía ningún tipo de entendimiento. Hablaba lo que no entendía. Y en otras palabras, nosotros podemos decir, estudiantes, que nosotros tenemos que conectar el cerebro a nuestra lengua cuando hablamos. Y Job estaba diciéndolo de otra manera. Yo hablaba cosas sin sentido, hablaba cosas que no entendía, que no comprendía. Es decir, nunca conectó su cerebro, no entendió lo que estaba sucediendo y se puso a decir barrabasadas, cosas demasiado maravillosas que él no comprendía, no entendía el proceso de nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, termina este versículo lindo, tan bonito, este versículo número 5, tan bonito. Y es que y es que Job está hablando acerca, mis hermanos, de una experiencia que todos vivimos. Y él lo dice aquí, como yo digo en esta poesía, cantando. De oídas te había oído. ¿Cuántas cosas hemos oído de Dios? ¿Cuántas cosas miren, hermanas, leído de Dios? Hemos leído de Dios, hemos escuchado de Dios, hemos escuchado 1000 predicaciones. Nuestro pastor ha dicho ha dicho todo de la Biblia. Nos ha entrado por este oído y por este otro oído. Mejor dicho, hemos escuchado de todo. Pero muchas de esas cosas, mis hermanas, no tienen un propósito en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque no son fortalecidas, no son procesadas en nuestro corazón, por tanto se quedan en nuestros oídos, es decir, se vuelven palabras huecas, se vuelven palabras sin sentido, se vuelven palabras que no avanzan en el corazón de las personas. Pero cuando Dios se revela, entonces dice Job, entonces ahora mis ojos te ven. Qué bonito pasar del oído, qué bonito pasar ahora a ver a Jesús, ¿cierto que sí? ¿Recuerdan ustedes cuando pasó lo de Tomás allá cuando Jesús se apareció a Tomás en la resurrección y le dijo a Tomás, Tomás, mire, mete tu mano aquí en mi costado, mira como los huecos de mis manos, mire, mete tus dedos acá, mira, es verdadero lo que está pasando, yo morí y ahora resucitó. Pero, ¿cómo terminó esa frase? ¿Quién me dice qué dijo después? ¿Quién me dice qué dijo después para nosotros en la posteridad Jesús? Ahora ¿Alguien mis tiene ojos que? te ven. No, Jesús hablando con Tomás. Ah, Jesús hablando con Tomás. Tomás no creía. Tomás no creía. Mete tus Que dedos en mis heridas. Y entonces llegó y dijo una bienaventuranza para aquellos nosotros, que para los del siglo XXI. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. y no vieron, sí. Exactamente. Los que no vieron, pero creyeron. Bienaventurados, y eso somos tú y yo. Nosotros no hemos visto a Jesús,
Nosotros no tuvimos, hermano, la experiencia de ver las llagas de Cristo, de ver a Jesús, de andar con Jesús, de escuchar a Jesús, etcétera, etcétera. No lo vimos, pero Dios nos da una bienaventuranza. No lo ves, pero crees. Esa es la relación, hermanos, que podemos encontrar aquí en donde dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es al contrario, pero ahí está la bienaventuranza para cada uno de nosotros. Muy bien, esto nos lleva entonces, mis queridos estudiantes, entonces ahora a Job 2, 11 al 13. ¿Quién tiene Job 2, 11 al 13? Margot, qué bueno, Margot, cuéntanos. Bueno, voy a leerlo. 2:11, 2:11 dice, 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, ¿qué? Temanita, luego que oyeron todo ese mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Ninguno hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Bueno, o sea, estos 3 amigos vienen a consolar a Job, pero realmente ellos no pueden hacer nada. En cambio, Job sí puede hacer porque él después ora por ellos. Y al orar Job por estos 3, o sea, ellos estuvieron con él acompañándolo durante 7 días, con él ahí, pero no dijeron nada, ni una palabra, o sea, solo callaron. Estuvieron ahí y rasgaron sus vestidos, dice que echaron la ceniza al aire. Pero Job en su interior, él sabía que ellos no podían hacer nada por él realmente, porque su dolor era muy grande y él sabía que lo que le estaba pasando era de Dios, que, que eso venía de él en su fe, porque él era un hombre muy temeroso en su fe, él creía eso. Pues lo que yo veo ahí es que después Job oró por ellos, fue una oración que Job hizo por esos 3 amigos. Y Dios le dio, yo anoté aquí, ay, ahora no encuentro, permítame un momentito, hice como una oración. Cuando sus 3 amigos, sí, Job oró por sus amigos y el Señor le restauró todo su bienestar y el Señor le dio a Job el doble de lo que él tenía, porque él esa oración la hizo de corazón por esos amigos. Pero él estando ahí en ese dolor, él no renegó de Dios, él nunca renegó de Dios, sino que él dice que su rostro a tierra y oró, adoró a Dios por todo lo que Dios le había quitado. Él lo adoró en lugar de lo que hizo la esposa, que la esposa le decía que se muriera, que más bien se muriera y lo renegara. Él no, o sea, la fe que Job tenía era grande, entonces por eso él lo adora. Esa es la oración de Job grande y poderosa que hace a Dios. Y ahí Dios le restaura todo, el doble, y ya es cuando la familia le da como vienen todos las familias y los familiares y esto, y hacen un banquete de también dándole gracias a Dios por todo lo que Dios le había Así es. restaurado nuevamente. Gracias, Margot. Sí, señora, muchas gracias. Aquí tenemos que aprender varios asuntos, mis hermanos, y por medio precisamente de la poesía encontramos, todavía des en cuenta que ustedes no hemos entrado todavía en la poesía, pues ya es un término de poético cuando yo expliqué lo del capítulo 42, pero aquí estamos viendo dentro del libro de Job, mis hermanos, que es una combinación de prosa y poesía. Estamos viendo otra circunstancia de petición con nuestro Dios que subyace en lo siguiente.
todos los hombres necesitan consolación. Todos los hombres necesitan consuelo, necesitan un paracletos, necesitan que alguien los escuche, que alguien los acompañe, que alguien esté con ellos en los momentos difíciles. Ahora, es bonito saber que uno cuenta con personas que lo pueden ayudar a uno, que lo pueden acompañar a uno. Es bonito saberlo, que hay personas que están dispuestos a acompañar a la persona cuando está pasando por momentos difíciles, como ustedes lo están viendo ahí, mis hermanos, en el texto bíblico. Está Elifaz, está Bildad y está Sofar, mis hermanos, que se reunieron. Oiga, a Job le está yendo mal. Mal, 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 vamos a consolarlo, vamos a ayudarlo. Y cuando llegan, el autor del libro es como muy crudo al decir, mire, cuando llegaron las tres personas donde creyeron que estaba Job, no lo reconocieron. Dije, no, es imposible que este sea Job. Tal vez pasa donde él no es Job, no, pero está en una situación de extrema degradación. De extrema degradación. Eso por un lado. Pero por otro lado está tan fuerte el asunto que fueron tan impactados que no podían decir absolutamente nada. Miren, estudiantes, a veces la mejor consejería es el silencio. A veces el mejor consuelo es estar ahí en silencio. Hay muchas palabras que podemos decir, pero estar físicamente con una persona sin decir mucho apoya, sustenta y fortalece a la persona cuando está pasando por necesidades. Ahí se cumple entonces la petición de Job, mis hermanos, por consuelo y compañía de parte de personas en esos momentos de soledad. ¿Qué nos dice entonces Job 17 al 21? Bueno, pastora, me corresponde a mí. Dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? ¿Por qué ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana, ya no existiré? Lo que se denota en este capítulo, primero, pues es como una reflexión que hace Job sobre el destino del hombre. Es como, porque dice que es el hombre para que te preocupes por él, para que lo vistas, para que te engrandezcas. Entonces se ve como esa reflexión. También se denota que Job busca como respuestas de Dios y especialmente pues busca la misericordia, hace una confesión de sus pecados, pero lo que busca es que Dios tenga misericordia y un poco como las respuestas de por qué su dolor, de por qué, como esa comprensión divina en medio del sufrimiento. Es como lo veo, pastor. Perfecto, gracias, Lida. Miren, esta petición corresponde a esto, mis amados hermanos, confesión de pecados personales y búsqueda de la misericordia de Dios. ¿Qué estamos encontrando acá, queridas hermanas? Dentro de la temática que Job está hablando con Dios, Job está diciendo desde el principio, mire, yo no tengo nada. ¿Qué mérito tiene el hombre delante de Dios? Mire, desnudo salí, viví aquí, tuve plata, tuve recursos, tuve esposa, tuve hijos, no tengo absolutamente nada, pues voy a morir sin nada. Esa es la vida. Así es la vida, no hay nada más no hay nada más que hacer. Pero aquí estamos viendo una ampliación de su corazón. Ahora Job está hablando, mis amados hermanos, de una posición del hombre y la posición de Dios. Dios es inmenso. Dios es infinito, Dios es grande, mientras que el hombre es una cucaracha. Somos tan pequeños, somos tan insignificantes que él pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Nota el versículo 17, Lida. ¿Qué es el hombre
para que lo engrandezcas, para que pongas sobre él tu corazón. Hace algunos días atrás yo estaba viendo como una persona, tú sabes que las personas en las redes sociales hacen tantas cosas y estaba cogiendo, mire, literalmente una cucaracha, las cucarachas grandotas que existen por allá, y hacía unos sombreritos, pero pequeñitos, unos sombreros mexicanos, y le ponía unos sombreritos mexicanos ahí a la cucaracha y le ponía como otras cositas así y la vestía de campesina mexicana y le tomaba fotos. Y luego le ponía sombreros de chef y, o sea, y una cucaracha la embellecía el tomar. Y el tipo es famoso en Instagram o qué sé yo en qué red social. Es famoso porque toma cucarachas y las vuelve famosas con foticos, con cositas y vainitas y todo, con una cámara profesional para agrandar la imagen y todo eso. Pero uno ve una cucaracha y no sirve para nada, es antiestética, le corremos a las cucarachas como a los ratones. ¡Wow! ¡Qué cosa tan horrorosa una cucaracha! Yo creo que son los insectos más feos, más feos del mundo. Y Job está diciendo, ¿qué es el hombre? O sea, nosotros no somos nada, absolutamente nada. Y mire qué hace Dios, tú lo engrandeces. Óigame, la gloria de amistad con Dios es porque Dios, hermanos queridos, la engrandece contigo, la engrandece, mi amada hermana y mi amado hermano, para que pongas sobre él tu corazón. Somos tan chiquitos y Dios pone su corazón sobre nuestras vidas. Y Job se está preguntando eso, carambas. Oiga, yo estoy pasando por esta prueba tan dura, por esta prueba tan difícil. ¿Qué soy yo para que tú vengas sobre el hombre? Ahora, vuelve a preguntar nuevamente. Esa es precisamente la poesía. Preguntas y respuestas. Mira como dice en el versículo 18, lo visitas todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. A ver, yo quiero que ustedes piensen, vamos a reflexionar 10 segundos, 20 segundos en el versículo 18 que está ahí en la pantalla. Miren el versículo 18. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que lo pongas sobre tu corazón? Miren, les toca a ustedes, para que lo visites. Entonces, la primera pregunta es la frase principal y sobre esa frase se desgranan todas las preguntas. ¿Se acuerdan de los paralelismos que estábamos hablando al principio de la clase? Una frase principal, ¿qué es el hombre? Y llega el versículo 18, para que lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Ustedes qué significa que Dios visite al hombre todas las mañanas y lo pruebe y todos los momentos lo pruebes? ¿Qué creen ustedes que es eso? Vuelvo a preguntar. El autor está diciendo, ¿qué es el hombre para que lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Qué es la visita de Dios todas las mañanas? ¿Qué creen ustedes? Alexandra, dígame algo. Yo creo que es bendición en la vida de cada uno de nosotros el ¿Y solo cómo se hecho de manifiesta esa bendición, Iván? Puede ser ese devocional que tenemos todos los días, esa Vamos llegando, manifestación de Dios. vamos llegando. Bueno, yo no sé ustedes a qué hora se levanten por la mañana. Me imagino que la mayoría se levantan al despuntar el alba. ¿Cierto que sí? Yo El Al pienso, amanecer. despuntar. yo pienso, pastor, ¿Qué, Margot? es la comunión que uno tiene a diario con Dios a primera hora. Ujú. Sí, es que ustedes tienen la idea, pero se las voy ¿cómo se llama? A redondear. Mire, póngale cuidado. Us- Mire, todas las mañanas que ustedes se levantan, ¿qué es lo primero que hacen? Darle Ay, tan gracias a Dios por la evangélicos. vida. Vamos a orar, ¿cierto que Claro. sí? Vamos a buscar al Señor, vamos a darle gracias al Señor. ¿Por qué? Por la vida. Por la vida. Y por un Volvimos día a más de vida resucitar. que le da uno, sí, por poder uno abrir sus ojos a un nuevo día. Volvimos a abrir los ojos, Margot. Volvimos a respirar. Ay, aquí está mi esposo, cansón ese que no dejó dormir con esos ronquidos. Allá están los niños llorando. El perro está por allá que grita que quiere comida. Tengo vida. Esa es la visitación de Dios todas las mañanas. Te resucita para darte vida y disfrutes otro día más. A eso se refiere Job.
Mire la otra frase, porque esto es poesía precisamente. Y para que lo pruebes todo el tiempo, todos los momentos lo pruebes. A ver, ¿qué es el hombre para que tú lo pruebes todo el tiempo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pues Les yo voy a lo decir. veo, Que Dios A ver, Lida, te escucho. Dime, 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 dime. pastor, es como el proceso por el cual somos triturados o tratados todos los días, que es ese dilema del bien y el mal y de afianzar nuestra fe. Pero Lida, vas a terminar la idea que empezaste, porque vas bien. Pero ¿para qué somos triturados y procesados, señora? Para formar el carácter. Para formar el carácter. ¿Para qué más, Lida? para una vida eterna. Confirmar nuestra fe y yo lo veo como el afianzar nuestra fe y la salvación de nuestra alma. Todo lo que usted está diciendo, la salvación de nuestra alma, forjar el carácter, claro que sí. La suma de todo eso termina en lo siguiente, se ve en lo siguiente, en que vas a crecer, en que vas a ser exitosa, en que vas a triunfar, en que cada cosa, cada prueba que viene sobre tu vida y tú la recibes y tú la llevas, caramba, otra prueba más, pero vences, resultas poderosa. Eres más fuerte, eres más invencible, eres más triunfante. Tú dices, vencí esta prueba, ahora nada me podrá detener. Claro que sí, estás lista para una prueba más alta, para una prueba más fuerte, pero allá llegarás y también vas a vencer. Miren, hermanas y hermanos, ustedes que tienen hijos, Mari, ¿tú tienes hijos? Diga sí. Sí, pastor, Mari, tengo dos. Iván, todos creo que tienen hijos, ¿cierto que sí? Iván no tiene hijos. Ay, hermana, le toca conseguirle a las hermanas, colaboren ahí, búsquenle una persona, Iván, porque no, Novia mire, siquiera. no, eso en la iglesia, eso hay que encontrarle a alguien. Muy exigente. Oiga, Iván, hermano, no sea tan exigente, hombre. ¿No ve que la Biblia dice que Dios nos ama en medio de las pruebas? Que el Señor le pruebe ese corazón, hombre, hermanito. Óigame, escúchame bien, les voy a decir, mis hermanos, ¿ustedes qué quieren con sus hijos? Iván, tú vas a aprender eso para cuando tengas hijos. ¿Qué quiere uno con nuestros hijos? Para que nuestros hijos sean triunfantes, sean los mejores en el colegio, salgan bien del bachillerato, sean los mejores en la universidad, sean buenos futbolistas, buenos en natación, buenos en basquetbol, para que sean los primeros en bicicleta, para que ganen en parqués, cuando juegan ajedrez, cuando están jugando Nintendo ahí con sus compañeros, con sus amiguitos. Ustedes que dicen, no, mi hijito, duerma, tranquilo, no se levante temprano, tranquilo, no. Tranquilo, tome todo este chocolate, tome todo este gluten, toda esta grasa para, tranquilo que te va a ir bien. No, ustedes no hacen eso. Mi hijito, para arriba, mi hijo, a trabajar. Pero para mí son las 5 de la mañana, levántese, a estudiar y tú te sobrepones, porque esas son tus pruebas para tu hijo todos los días. Ay, no, mami, déjame descansar hoy que no quiere colegio, no quiere ir al colegio sin vergüenza. Párese a ver y lo mandas y lo apoyas y insistes. Todos los días hay una prueba sobre nuestros hijos. ¿Para qué? Porque cuando tu hijo reciba el título de bachillerato o el título universitario, es un pedazote muy grande de ese título, te corresponde a ti, varona, te corresponde a ti, porque lo probaste, lo superaste, lo hiciste superar más y más y más y más. Miren, hermanos, ser probados por Dios es un privilegio. ¿Qué dije? Ser probados por Dios es un privilegio. Dios nos prueba, Dios está probando a Job y Job está diciendo, Señor, pero ¿qué es el hombre para que lo pruebes todo el tiempo? Ah, es que detrás de la prueba hay un proceso de crecimiento y de victoria. Por eso aceptemos la prueba en el nombre del Señor. Mire, y siga diciendo, desde la frase primera, mire, desde esta frase, perdóname, desde qué es el hombre, sigue preguntando aquí abajo, hasta que no apartaras de mí tu mirada, no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva. Es decir, Job está hablando, mis hermanos queridos, de una gran crisis que está pasando y ya está hablando él, mire, estoy tragando saliva. Tú ni siquiera en esta prueba me la dejas tragar, estoy mal.
Pero ¿qué es el hombre? E implícitamente nos está dando una respuesta. Dios tiene un proceso con nosotros. La pregunta tan interesante, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros delante de Dios? Luego sigue, hermanas, Job 42:10, pero creo que Job 42:10 ya la habíamos leído. No, no la habíamos leído. ¿A quién le toca? A mi padre. Eso, Mari. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Principalmente, pues, el, el perdón y la intersección a favor de sus amigos. Job muestra ahí como un corazón compasivo, con un deseo como de reconciliación con las personas que lo habían criticado, que lo habían ¿cómo fue la palabra? Que lo habían maltratado por el sufrimiento de él. También él muestra como su humildad al reconocer que en su propia justicia él no puede hacerlo todo y que necesita la intervención de Dios para restaurar como los lazos de amistad con ellos. Lo que estamos viendo Pues, acá, mis amadas hermanas, gracias, mi Mari, y voy a seguir aquí con Mari para que a Mari me siga aquí, sigamos aquí en esta mayéutica juntos. Mira, Mari, ya el capítulo número 42, el capítulo 42 ya está terminando todo, ya es el último capítulo. Ya estamos viendo en el capítulo 42 la restauración de Job, la restauración de Job, y simplemente este texto bíblico lo que está haciendo, Mari, es diciendo las últimas cosas de los percances que sufrió Job y cómo Dios comienza a restaurarlo. Simplemente, después de haber dialogado, ahora quiero decirles una cosa, ¿se acuerdan que los hombres llegaron y quedaron 7 días, una semana en silencio? Que no podían decir nada, Juanita, uno que habla aquí. ¿Usted sí les ha pasado, por ejemplo, que en un funeral se murió una persona especial para esta persona? Uno que dice aquí, uno como qué versículo dice. A mí me ha tocado muchas veces, hermanas. Hace poquito estaba en el funeral estaba pues oficiando el funeral del hijo que perdió una pareja en el vientre de la mamá. La mamá simplemente tuvo una situación de preeclampsia o eclampsia, yo no sé cómo sea, tuvo esa situación. El bebé murió en el vientre, ellos esperaban con anhelo el hijo, la familia está en este momento destrozada, y cuando yo llego allá, Dios, ops, uno, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Por eso los hombres que llegaron a ver a Job se quedaron en silencio. Pero después los vemos hablando contra Job, acusándolo a Job. Vemos a los hombres renegando con Job, Job defendiéndose, luego Job reniega contra Dios, reniega contra ellos, reniega contra la vida, luego Job está reconociendo, luego llegamos al versículo al que acabamos de leer en el capítulo 42, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, Job se arrepintió, y al arrepentirse, al mismo tiempo, estaba orando por sus amigos, mis hermanos queridos. Dios quita su aflicción, quita su dolor y termina aumentando al doble, 2 veces más, todo lo que le había sido quitado. ¿Qué aprendemos de la aflicción con este versículo, con esta circunstancia, Marita? Mari. que debemos de humillarnos ante Dios y orar, interceder por los demás para que Dios nos bendiga. Y en el proceso general completo del proceso de Job, ¿qué aprendemos? Son como tantas cosas, Padre. Una de esas. Pues yo, lo que más entiendo es que principalmente es el perdón, El perdón, cierto que sí, mis hermanas, porque él se la arrepintió delante del intersección Señor. por los seres que de pronto nos han maltratado, que nos hacen daño.
Y para que tú tengas varona y varón, Iván, para que ustedes tengan una seguridad de parte del Señor, cada prueba de Dios, cuando la pasamos, Dios prospera a la persona. Mire, Dios la levanta, Dios hace una nueva persona, Dios duplica tu vida, te hace mejor persona. Job superó las cosas. Después de esa prueba, Dios aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ahora, Job, el libro de Job está hablando, refiriéndose a la parte material. Y es que si hubo una persona que le robaron todo, mis hermanos, que le quitaron todo, fue a Job. Recuerden ustedes que Job era muy rico, era muy poderoso, muy próspero, y todo le fue quitado en una semana. Todo le fue destruido, hasta la familia, hasta los hijos. No tuvo descendientes, se quedó íngrimamente con nada. Y aparte de todo, enfermo. Pero cuando esa persona reflexiona, pide perdón, reconoce a Dios en sus caminos, la palabra nos está enseñando lo siguiente: Dios devuelve al doble porque creyó. Por eso, Margot, Lida, Ingrid, Alexandra, Yolima, Iván y Mari, prepárense ustedes a recibir el doble cuando venga una prueba por ustedes, sobre ustedes. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahí está, hermanos queridos, al doble. Ahora, no, dice, Señor, entonces mándame la prueba porque apenas la pase voy a recibir el doble. Tampoco es el tema. El tema es la promesa de bendición tras pasar la prueba. Amén. Miren qué linda esa palabra. Fabuloso. Sigamos aquí a ver a quién le toca. Job 6:14 o 16:2, confesión de cualquier falta de compasión hacia los que sufren. Job 6:14. ¿Nadie la tiene? Aquí está. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que Iván, abandona. perdón, Iván la tenía. Perdóname. Job Espérate. 6:14, Iván. Ah, le tocaba a Iván. Ay, mi hijo. A ver, Ivancito, cuéntanos. Aló. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, 6:14 y Job 16:2. Job 6:14 dice, no debería ser compasivo como un amigo abatido, pero tú me acusas sin ningún temor del Todopoderoso. Y el de 16:2 dice, yo he oído muchas veces cosas parecidas. Ustedes en vez de consolarme, me atormentan. La leí en Dios habla hoy, nueva traducción viviente. Ahí me doy cuenta que él está como haciéndole un reclamo a sus amigos, ¿sí? Porque de vez de consolarlo, pues lo abaten, ¿sí? Como que lo juzgan, ¿sí? Y, y me llamó la atención aquí donde dice, pero tú me acusas sin ningún temor del Todopoderoso, ¿sí? Entonces, aquellos que están juzgando de que se están, o sea, no tienen temor a Dios porque pues realmente no están aplicando lo que Dios quiere que apliquemos, ¿sí? Y en el otro, ya he oído muchas veces cosas parecidas, o sea, ¿para qué me van a seguir criticando? ¿Para qué me van a seguir diciendo cosas? ¿Sí? ¿Para qué? O sea, yo ya no necesito que me estén criticando, sino que me den un consuelo y me den una salida, ¿sí? Entonces veo que ahí Job les reclama, pero eso no es la ayuda que yo necesito en ese instante. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros como consejeros, como ayudadores, a veces tratamos de ayudar a las personas, tratamos, pero de una manera incorrecta y hacemos es juzgarlos, ¿sí? Y cuando nosotros estamos en esa tribulación, pues lo último que queremos es que nos recuerden el pasado, nos recuerden lo que se hizo o lo que pudo haber sido. No, necesitamos una solución. Muchas gracias, Iván. Alexandra, ¿qué nos quieres decir? Gracias, Paz.
Pastor, lo que me vaya en el 6:14 es que se asemeja mucho a la realidad que viven o que alguna vez hemos vivido todos. Y es, si en verdad fueran mis amigos, no me abandonarían. Y muchas personas que dicen ser amigos, cuando uno está en las malas, ¡fum!, se pierden. Entonces ahí es cuando uno dice cuántos amigos tengo, o los amigos que tengo, me sobran dedos de la mano para contar con ellos. Entonces eso pasa realmente en la vida. Y en el del 16 lo que yo entiendo es todo lo que ustedes han dicho, lo he escuchado muchas veces y no fue ningún consuelo, pues igual lo mismo que él, poniéndolo en la vida práctica, el tema de los amigos que realmente para criticar son buenos, o terceros, hasta la misma familia, para criticar es buena, pero para ponerse en los zapatos de cada persona es muy difícil, o sea, la falta de, ay, se me fue la palabra ahorita, pues sí, pero la falta de ponernos en los zapatos de otros, De empatía. exacto, gracias, para la falta de empatía que tiene el ser humano, o que tuvimos en su momento los seres humanos, es bastante, la verdad. Para todos es muy fácil criticar, más no primero pensar qué pasó para que esta persona llegara ahí. Gracias. Noten acá lo siguiente, lo que decía mi hermana, lo que dice mi hermano. Miren, ¿sabían ustedes que el consolar a una persona no solamente es un don de Dios para los cristianos, sino que es un don del hombre? Los hombres consuelan al otro, apoyan al otro, aún sin conocer a Dios, aún sin saber de Dios. Es lo que dice el versículo 14. El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del omnipotente. ¿Notan esto? ¿Notan cómo lo dice? Es decir, una persona que no tiene a Dios también puede consolar, también puede ayudar. Una persona sin Dios también tiene ese don, ese carácter de sentir el dolor, de sentir el quebranto de otra persona, y entonces se ofrece para apoyarlo, acompañarlo, por lo menos estar en silencio. Esta es la clase de poesía que nosotros tenemos que aprender a desgranar y reconocer de parte de Dios aquí en el libro de Job. Es decir, mis hermanos, un reconocimiento de la obra maravillosa de Dios y cómo Dios le da dones y talentos a todos los hombres. Dios en su infinita misericordia no quiere que los hombres funcionen haciendo el bien porque simplemente lo conocen a Él, sino que en el libre albedrío que le da a los hombres funcionan haciendo el bien porque ese es un don de Dios. Es un don de Dios. Es decir, no se necesita ser religioso para consolar. No se necesita ser religioso para amar. No se necesita no se necesita tener una relación con el Dios del universo para funcionar correctamente dentro de la sociedad. Ahí es donde está precisamente la petición que Job está haciendo. Una petición de consolación que cualquiera puede poner a funcionar. Iván. Paz, y también me pongo a pensar, porque a veces a uno le duele que lo traicionen o que lo critiquen o que le digan a uno, sí, o sea, hacen, o sea, que lo juzguen, y a veces son los mismos familiares, sí, las personas más cercanas. A veces le duele a uno más una persona cercana, y pues a Job eran sus amigos, ¿sí? Entonces, a veces le duele a uno más una persona, o sea, puede impactar más una persona familiar o cercana que un desconocido. Un desconocido lo critica y a uno le vale nada, ¿sí? Pero viene un amigo, una familiar, a criticarlo de esa manera, ahí es más confrontante. Y por eso dice aquí en el versículo 2 del 16, a veces los consoladores, en lugar de consolar, son molestos, son canzones. O sea, mejor me quedo en Guatemala porque si no sigue Guatepeor. O sea, es más difícil la circunstancia, más difícil el problema, más difícil, mis amados hermanos. Y yo quiero decirles a ustedes que Iván está tocando un tema al cual siempre nos vamos a ver confrontados. Y es que a veces la cuña que más aprieta es la del mismo palo. Muchas veces, mire, a veces en la familia no hay la suficiente confianza o no hay la suficiente credibilidad, no hay la suficiente honra
como para uno expresarse o para recibir consuelo de una manera adecuada en las relaciones. A veces, por eso en Proverbios dice que a veces hay más cercano un amigo que un hermano, porque precisamente por conocernos tal cual somos, tal cual como somos, mis hermanas y hermanos, resulta que terminamos siendo consoladores molestos, es decir, amigos molestos que no comprenden, que no entienden, que no reconocen las cosas. Miren, hay un momento en donde vamos a conocer a la familia y tengan paciencia con lo que les voy a decir. ¿Saben cuándo? Cuando se muera el viejo o se muera la vieja. Ahí vas a conocer a tu familia, vas a conocer a tus hermanos, a los herederos. Ahí en ese momento vas a ver qué es lo que verdaderamente hay en el corazón de las personas. Si tienen a Cristo, si no tienen a Cristo, van a conocer la avaricia, van a conocer el deseo, la manipulación, van a conocer cómo la gente querrá coger algo. Ay, entonces, dentro de ese proceso, es difícil encontrar como una realidad verdadera, amén, una realidad verdadera del corazón, o más bien conocemos la realidad tal cual de esa persona. Muy bien, seguimos aquí, varones y varonas. Entonces, ahora seguimos en Job 17, 10 del 1 al 7, petición por discernimiento espiritual en medio de la aflicción. Job 10, ¿quién lo tiene? Creo que se lo tenía Leila. Ajá. Estamos hablando de lo siguiente, varones y varonas. Job 10 del 1 al 7, petición por discernimiento espiritual en medio de la aflicción. Mire cómo dice más o menos este texto bíblico. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, no voy a callarme nada. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deshaces la obra de tus manos, que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos como de los hombres, ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? Bueno, ahí lo dice. Son tus días como los días del hombre o tus años, está hablándole a Dios como los tiempos humanos, para que inquieras en mi iniquidad, es decir, para que investigues en mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron y luego te vuelves y me deshaces. Carambas, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. ¿Notan ustedes la poesía tan bonita? Como el autor está tomando procesos y seguramente pasaba y vio las cabras de las cuales le sacaron leche y estaban las personas haciendo la cuajada, haciendo el queso exactamente, hermanos, y vio que era un proceso duro, es un proceso con telas, es un proceso de esperar, es un proceso, mis hermanos, con químico, de degradación, de olores, etcétera, etcétera. Es un proceso fuerte para que de un sabor especial, un queso, una cuajada, qué sé yo, cómo sea, mis hermanos. Pero el punto es que Job está hablando precisamente de que está hasta la coronilla. Miren, cuando uno pasa por pruebas, por dificultades, cuando uno pasa cuando uno está cargando su cruz, que a propósito, tu cruz, Iván, tu cruz, Yolima, Ingrid, María, Alexandra, Margot, no es la misma que la mía. Miren, le voy a decir una cosa a ustedes. Ustedes pueden decir, no, el pastor puede ayudarme con eso, y los pastores pueden porque ellos son pastores y además oran por los otros, y ellos tienen el llamado, y están trabajando en la iglesia y todo eso. No, yo no soy capaz de cargar tu cruz, ¿sabías? Yo, mucho menos yo. Pero usted, no, es que usted no es mi pastor. Pero de una vez le voy a decir, ni siquiera Humberto, ni siquiera el pastor podrá cargar tu cruz. Cada uno de nosotros debe cargar su propia cruz. Entonces, como yo no te entiendo a ti y tú no me entiendes a mí, entonces el único que me queda es, miren, allá arriba, el de arriba, él sí te entiende. Entonces, por eso Job dice, mire, te voy a decir tres cositas, Dios. La primera, estoy mamado, estoy hastiado.
Ya no aguanto más. Mire, te voy a decir exactamente todo lo que te quiero decir. Primero, daré curso a Micaela lo que está diciendo ahí y te voy a decir desde la amargura de mi alma, desde el dolor de mi alma. Y comienza, mis hermanos, a hablar acerca en forma de preguntas. ¿A ti te parece bien que primero nos hagas y ahora nos oprimas? ¿Te parece bien que nos mandes a la tierra con esperanza y terminamos metidos en problemas, en líos, en circunstancias, en procesos tan difíciles como los que yo estoy pasando? Dios, tú eres Dios. Le está diciendo en otras palabras, tú eres Dios. Tú no tienes los ojos de nosotros los humanos que estamos caídos. Tú no tienes nuestra carne que es limitada, que nosotros tenemos limitación de acceso, de conocimiento. Somos seres pecadores. Tú no ves como nosotros los hombres. Tú eres Dios, tú eres grande. ¿Por qué nos mandas eso? ¿Por qué me mandas a vivir esta circunstancia? ¿Ve? Eso es lo que nos está diciendo aquí la poesía. Miren, estamos en esta petición, hermanas y hermanos, discernimiento espiritual en medio de la aflicción, entender por qué el proceso de Dios es así. Alexandra, síguenos dando luz. Ay, qué pena, hoy sí estoy habladora. Paz, Habla, hermana, que como no vino la semana pasada, vamos a compensar. Paz, pues yo creo, Paz, en esos versículos, que lo que pasa es que todos hemos pasado por esas situaciones donde peleamos, donde creemos que llevamos la cruz más pesada y que nadie tiene más problemas o más situaciones que nosotros, pero cuando nos detenemos a escuchar la palabra, a realmente entenderla, nos damos cuenta que siempre a nuestro alrededor hay personas con problemas muchísimos más grandes que los nuestros. Entonces, simplemente considero que es un proceso por el cual tenemos que pasar todos, supongo, de pronto de ser un poco incrédulos, pero cuando nos detenemos y tomamos las cosas en serio, porque es que muchas personas me acerco a Dios cuando tengo el problema y luego se olvidan que Él existe cuando ya han salido de Él. Pero entonces considero que cuando uno lo hace a conciencia, lo hace con amor, de corazón y entregado, uno puede escuchar y encontrar a la luz. Es mi pensar, ¿no? Digamos que hasta cierto punto yo lo viví y siempre hay alguien que está peor que uno y realmente no es pesada la cruz que estamos llevando, aunque en el momento se ve así. Gracias, Toda mi Pastor. hermanita querida, sino que lo que nos está diciendo aquí, joven, su petición, es que, mire, lo que yo estoy viviendo, nadie lo puede vivir. Dios, ¿por qué me manda a la tierra? ¿Por qué soy un ser humano? Yo quiero ser feliz, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué me mandas a la tierra, Dios del cielo, a sufrir? Luego tú eres hombre. Luego tú piensas como nosotros que somos caídos, que a nosotros nos gusta pelear, nos gusta la guerra, nos gusta asesinar. El hombre es un ser malo. Tú no eres eso, pero ¿por qué estoy así yo si tú me enviaste a la tierra? Eso es lo que está tratando de decir Job. Lida. Sí, pastor, y es como, digamos, algo cuando yo leía el libro de Job y entendía, es que definitivamente la mente humana es muy limitada, es absolutamente limitada. Entonces, en el sufrimiento, en el proceso, en la angustia, yo estoy viendo limitado. Entonces, cuando leía, entendía que, que es en el momento de la prueba y es en el momento del sufrimiento donde yo debo estar más convencida que el propósito que tiene Dios conmigo es mejor y es mucho más infinito de lo que mi mente finita me está permitiendo ver. Sí, señora. Pero lo que tú estás diciendo, Lida, ahorita sigues tú, Ingrid, lo que tú estás diciendo, Lida, ahí es donde está la magia. Ahí es donde, y perdónenme usar esa palabra, pero está el toquecito secreto del Espíritu Santo que nos ayuda. Ahí es donde está ese starter del Espíritu Santo que nos prende la esperanza, que nos prende la fe para decir, Señor, tú estás detrás de todo lo que está pasando. Y de esta tú me vas a pasar. Porque lo que está planteando Job es la realidad que muchos de nosotros vivimos. A veces han llegado personas despectivas a mi oficina y me han dicho, pastores, que usted no sabe por lo que yo estoy viviendo, para usted es fácil esto y esto y esto, pero lo que yo estoy viviendo es una cosa y yo, ops, pues sí, pues tiene razón.
Porque pueda que yo sea pastor y todo eso, pero si ustedes si Ingrid me dice, pastor, yo tengo mi familia, estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello, mi cónyuge, mis hijos, esto, pastor, y, uy, Dios mío, yo no sería capaz de vivir la vida de Ingrid, eso debe ser como complicado. Yo no puedo vivir eso, debe ser difícil, porque yo no soy capaz. Cada uno volteamos a mirar al cielo en algún momento y le estamos preguntando al Señor el famoso ¿por qué? ¿Ustedes han escuchado esa predicación? Tú no eres quien para decirle a Dios que por qué tal cosa. ¿Acaso el hombre puede pedirle explicaciones a Dios si Dios es Dios grande, infinito? Y el pastor José acabó de enseñarnos que somos unas simples cucarachas. Y nos han explicado eso, que no le podemos preguntar eso. Pero yo aquí estoy viendo un por qué. Yo aquí estoy viendo, mis amados hermanos, no que Job exija explicaciones del obrar de Dios, sino que Job está, mis amados hermanos, simplemente poniéndose en evidencia delante de Dios. Está mostrándose delante de Dios. ¿Es eso justo? Le pregunta a Dios. Y Dios le está respondiendo poco a poco. Muy bien. Vamos a seguir por aquí. Caramba, son las 8:16. Nos toca descansar 5 minuticos, mis hermanos. Se lo merecen. Gracias. Ahorita seguimos entonces. Dejen prendido el altavoz para interrumpirles ahorita. Miren lo que dice aquí en Job 43:3-5. ¿Alguien se acuerda? Si el que lo tenga. Y si no, entonces yo sigo para que no perdamos así tiempitos. Mira cómo dice ahí. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Está hablando, mis hermanos, del orgullo espiritual. Está hablando de esa circunstancia de orgullo espiritual. Prácticamente ya terminando el discurso de Job con sus amigos, con las personas que lo estaban acompañando. Recuerden que Job no solamente habla con sus amigos, sino que Job también está hablando con Dios. Paralelamente habla con Dios y de la misma manera está hablando, perpendicularmente, perdón, está hablando con Dios y horizontalmente está hablando con sus amigos, mis hermanos, examinando las circunstancias, examinando por qué él está en esa degradación tan tremenda, mis hermanos queridos. Pero él termina acá reconociendo precisamente su circunstancia espiritual, mis hermanos queridos. No tengo nada que decir delante de Dios. Nada que decir. Y es cuando él dice en esta forma poética, precisamente, ya hablaba de más. Una vez lo dije y 2 veces volví a decirlo. Es decir, la embarré la primera vez, la embarré la segunda vez. No, mejor dicho, ¿saben qué va a hacer? Miren. No te provoco. Porque todo lo que yo estoy diciendo es embarrarla. ¿A ustedes les ha pasado que la han embarrado cuando han hablado de más, mis hermanitas? Siento que así es. Ay, uno la embarra cuando a veces uno no conecta mucho la lengua y dijo de más algo que no tienen que decir. Ay, qué falla, hombre. Y ya cuando uno dijo las cosas, no hay nada que hacer. Eso ya queda, a las personas no se les olvidan ciertas cosas. Bueno, gracias a Dios, los hombres tenemos un poquito más de facilidad, pero yo conozco hombres, ay, hermanos que se acuerdan hora, día, era exactamente, tenía tal vestido cuando usted me dijo otra cosa. Pero ¿cuándo y a qué hora? Sí, señor. Porque los hombres tenemos un poquito más facilidad de olvidar las cosas, un poquito más, no tanto, hay que reconocerlo. Pero parece para las mujeres un poquito más difícil porque las mujeres, mis hermanos, tienen organizado su cerebro en donde todo lo tienen conectado más rápido que nosotros, lo tienen más superficial que nosotros. No porque el nivel de pensamiento sea superficial, ojo que no estoy diciendo eso, sino porque ustedes tienen la facilidad de conectar más rápido que nosotros. Nosotros tenemos que ponernos a pensar, espere, ¿cómo fue eso? A ver, ¿cómo fue eso? A ver, déjeme pensar. Somos más lenticos en el tema para responder, mis hermanas queridas. Y Job está diciendo precisamente eso. Una vez hablé y la embarré. Y 2 veces volví a hablar. No, aquí no estoy haciendo absolutamente nada. Mejor me callo. Soy un hombre
vil, está el hombre diciendo ahí en este momento. Y luego terminamos acá, hermanos queridos, con una petición por sanidad y restauración física emocional en Job, capítulo 42, el versículo 16. Mire cómo dice en el 42, 16. Después de esto vivió Job 140 años, vio sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días, Ahora, yo quiero decirles a ustedes que yo no sé cuántos años tuvo que tener Job después de que sus hijos, es que noten ustedes esto, mis hermanas queridas, miren, Job ya era viejo y tenía sus hijos y sus hijas que se la pasaban haciendo fiestas, es decir, no eran niños, vivían en sus casas, es decir, ya eran adultos, seguramente estaban casados ya, eran grandes. Y Job luego pasa por este proceso tan duro y tan complicado, y después de ser hallado fiel y ser bendecido, encontramos que Dios lo restaura, y según este versículo, miren esto acá, mis amados hermanos, Job 42, encontramos que Job vivió 142 años después de esto, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Yo no sé qué será, mis amados hermanos, vivir 4 generaciones después de esa crisis tan fuerte, pero lo que nos está hablando es que aún en eso Job prosperó. Job prosperó en largura de días. Job prosperó en días llenos de la gloria de Dios, llenos de bendición. Y miren cómo lo voy a decir, como lo dicen los árabes. La Biblia eructa diciendo que Job murió viejo y lleno de días. Es decir, mis hermanos, se da gusto, saca pecho diciendo, mi hijo, mi siervo, el que pasó el proceso, murió viejo y lleno de días. Y así va a ser tu vida y así va a ser mi vida, si nosotros nos mantenemos firmes, fieles en el Señor. Amén. Y terminamos con 42, 12 al 17, mis hermanos, en donde estamos viendo todo lo que Dios hizo por Job, mis hermanos, levantándolo, fortaleciéndolo, devolviéndole, mis hermanas queridas, todo lo que él necesitaba. Miren, si ustedes leen acá en el capítulo 42, el versículo número 10, donde acabamos de leer, hermanos, a ver, alguien que lea rápido. Iván, ¿por qué no me ayudas a leer aquí? No sé si tú leas rápido, pero lea ahí desde el 10 hasta el versículo número 15, que ya leí el 16 y el 17. Y miremos la restauración de Job. Nueva traducción viviente lo va a leer. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además, dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemina, a la segunda Cecía y a la tercera Querén. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, ya hemos leído ahí desde 16 en adelante. ¿No está tan bonita esa restauración, mis hermanas queridas? Mire, la esperanza que nos da el libro de Job es que una persona que pasa por la prueba, una persona que es aprobada por Dios en medio de la prueba, es bendecida, multiplicada exponencialmente. No tengo tiempo para tocar cada punto de la bendición de Job, pero no tiene un punto tan hermoso, hermanos, que no se da mucho en la Biblia. En la Biblia, mis amados hermanos, las mujeres
por la cultura judía están a la izquierda, es decir, no valen mucho, solamente Pablo inclusive dice, la mujer se salvará ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿La han leído la Biblia? Así dice Pablo, la mujer se salvará teniendo hijos. Mari, vas a ser salva. Lida, eres salva. Ingrid, eres salva. Alexandra, eres salva. Margot, Yolima, son salvas porque tienen hijos. Así dice Pablo. O sea, a veces la cultura judía no le da mucho valor a la mujer más allá de que tenga hijos, esté en su casa, cuide a los niños, los críe y los saque adelante. Y si el esposo se muere, ella no hereda nada. Ella no queda con nada porque eso es para sus hijos lo que queda allí. Si el hijo recoge a su mamá, la mamá vive en la propiedad de su hijo, pero la mamá no recibe nada. Pero aquí estamos viendo un paso muy adelantado en Job. Job es súper mega prosperado y dice la palabra de Dios que las hijas también heredaron junto con los hijos. Hay un secreto de vida allí. Hay un secreto poderoso allí. Eso significa, mis hermanos, que hay sabiduría en el libro de Job, mis amadas hermanas. Muy bien. Ya he hablado hasta la saciedad de qué aprendemos del libro de Job. Voy a darles un minuto en silencio para que ustedes respondan a la siguiente pregunta, para que ustedes sigan la siguiente frase. Bueno, pastor, yo aprendo del libro de Job lo siguiente. Y ustedes siguen ahí. Un minuto para pensar. Todos me tienen que responder. ¿Quién está lista o listo? ¿Qué aprendemos del libro de Job? Pregunta el profe. Cortico, no tienen que darme la predicación de 50 minutos. A ver, lo que tengan en el corazón. Empieza, Alexandra, que Aprendo a confiar en Dios. A confiar en Dios. Lida. Lo que dije anteriormente, que en el momento de la prueba es donde mi fe debe entender que mi mente es finita, pero la de Dios no. Óigame, hermana Mari. Que tenemos una respuesta para todo de parte de Dios. Bueno, Ingrid. Yo aprendo del libro de Job que a través de la prueba somos formados y tenemos que saber esperar en él. Iván Pedraza. Yo aprendo del libro de Job que debo ser fiel con o sin tribulación. Seré restituido por medio de su amor. Oiga, Iván es soltero, pero se ve que tiene sabiduría, se ve que tiene con qué responder. Ven, Iván, hágale, hermano. Algo llegará allí. Hermana Margot. Yolima. Señor, Hola, mijita. Buenas noches. No te hemos escuchado el día de hoy. ¿Qué no, aprendes del libro de Job después de todo lo que hemos visto estos días y hoy? ¿qué aprende el libro de Job? Eh, Muy parecido a lo que decía Ingrid, como, como saber esperar en Dios. No estoy escucharlo. escuchando, se fue el sonido. Se escucha todo, se escucha, mi hermanita. Súbale volumen, mira a ver. ¿Y qué, Yolima? Sí, saber esperar en Dios, escuchar la voz de Él, también, pues, es que no sé, esa palabra se me fue, pero Tranquila que le va a ayudar Margot. Margot, ¿qué aprendemos del libro de Job? Mire, Margot se salió porque le pregunté que conste, yo no sé. Mire, pónganle cuidado, mis hermanitas. Miren lo que aprendemos del libro de Job. Vamos a verlo acá. Hay asuntos
que se están llevando a cabo en el cielo con Dios, acerca de los cuales nosotros no tenemos ni idea. Sin embargo, afecta nuestras vidas. ¿A qué asunto se refiere específicamente? ¿Qué está pasando en el cielo que nos está afectando a nosotros? ¿De qué hablamos que nos está afectando? ¿Qué? ¡Ay! ¿Saben de qué hablamos, hermanas y hermanos? De que hay un mundo espiritual y de que Satanás está instigando a Dios por nuestra alma para hacernos caer, para hacernos destruir. Lo que pasa en el mundo espiritual redunda en nuestro mundo físico sobre la tierra. Eso lo aprendemos en el libro de Job. Segundo, aún el mejor esfuerzo por explicar los problemas de la vida puede ser inútil. Sí, señores, puedo ser el más sabio del mundo entero, pero me voy a quedar corto cuando tenga que explicar lo que está sucediendo. El pueblo de Dios sufre cosas malas, suceden todo el tiempo a buenas personas. Por esta razón, uno no puede juzgar la espiritualidad de una persona por sus circunstancias dolorosas o por sus éxitos. Hermanas, mírenme acá, hermanitas queridas, vamos a sufrir. El pueblo de Dios va a sufrir, tú vas a sufrir, tú vas a pasar por la prueba, por la lucha. Y cuando estés pasando por la prueba y por la lucha, nadie te podrá juzgar de por qué estás pasando por eso. Nadie puede decir, es que la hermana tal está pasando por eso, porque es que yo la vi en esto, es que ella la vi que estaba andando en esto, es que ella no tal cosa, es que ella... No, nadie te puede juzgar por las cosas porque todos pasamos por esas pruebas. Siguiente, aunque Dios parece estar lejos, algunos dijeron esto, la perseverancia en la fe es una virtud sumamente noble debido a que Dios es bueno y no puede dejar con seguridad su vida en manos, y uno puede dejar con seguridad, su vida en manos de Él. En la prueba perseveramos en Dios, en la prueba amamos a Dios, en la prueba, mis amados hermanos, esperamos en Él. Y esa perseverancia nos llevará al triunfo. El creyente en medio del sufrimiento no debe abandonar a Dios, sino acercarse a Él, de tal manera que a partir de la comunión puede venir el consuelo sin la explicación. Y el sufrimiento puede ser intenso, pero finalmente terminará para el justo y Dios lo bendecirá abundantemente. Amén. Recibimos esas bendiciones, hermanas, en el nombre del Señor. ¿Listo? Aprendemos esos principios para nuestras vidas, amados hermanos. Muy bien. Esto nos lleva entonces, queridos hermanitos y hermanitas, a este libro precioso, el libro de los Salmos. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de los Salmos? Por lo menos una vez en la vida. Ingrid, Lida, Yolima también está sintiendo. Iván, ¿usted ya lo leyó? ¿Cuántos capítulos le faltan? ¿149? 149 y 3 veces. La mitad. 149 y como 5 versículos del Salmo 1. Ya me lo Yo voy perdí. en el 92, Paz. Salmo 92. Miren, los felicito. Miren, hermanos, leer los salmos es la maravilla del desierto. Si aprendemos de Job, ¿cuánto más vamos a aprender del libro de los Salmos a conocer a Dios, a amarlo y a adorarlo? ¿Qué encontramos del libro de los Salmos, queridos hermanitos? Vamos a intentar por aquí, queridos estudiantes, buscar algo. Permítanme un segundito. Permítame, por favor. ¿Me escuchan? Es que se me fue la cámara, no sé. Sí, Margot. Ah, Sí, la bueno. Pero escuchamos, no preciosa dama de Dios. ¿Y me ven también o no? Y la vemos Sí, muy bien, Margotcita. si me lo que está es elegante, Margot.
Gracias, pastor, pero es que no salgo acá en el teléfono. No me... El libro de Salmos Gracias. es una colección de 150 poemas hebreos Se me fue. antiguos. ¿Están escuchando? ¿Sí se escucha? Sí. Vamos a ver Señor, sí, este padre. video que siempre nos ayuda mucho a ubicarnos en el libro, hermanos, que estamos estudiando. Amén. Disfrutemos entonces este video, mis hermanos, mis queridos hermanitas. El libro de Salmos es una colección de 150 poemas hebreos antiguos, canciones y oraciones provenientes de todos los periodos de la historia de Israel. Muchos de estos poemas están conectados con el rey David, de hecho, 73 de ellos, y él era conocido como poeta y arpista. Pero hay muchos autores diferentes detrás de estos poemas. Tenemos los poemas de Asaf o los de los hijos de Coré. Y algunos proceden de otros líderes de alabanza en el templo. Incluso Salomón y Moisés tienen sus propios poemas, y casi un tercio de ellos son anónimos. Ahora, muchos de estos poemas fueron utilizados por los coros que cantaban en el templo de Israel, pero el libro de Salmos en realidad no es un himnario. En algún punto del periodo, después del exilio de Israel en Babilonia, estos poemas antiguos fueron reunidos y acomodados intencionalmente en el libro de Salmos que ahora tenemos. Y este tiene un diseño y un mensaje bastante único, el cual no notarás a menos que lo leas de principio a fin. Ahora, para ver cómo está diseñado el libro de Salmos, lo más útil es, de hecho, empezar por el final. El libro concluye con 5 poemas de adoración al Dios de Israel, y cada uno comienza y termina con la palabra aleluya, que es una orden en hebreo para decirle a un grupo de personas que adoren a Yah, la versión corta del nombre divino Yahweh. Ese es un arreglo de 5 partes realmente bonito, y parece que alguien nos está dando aquí una conclusión. ¿Vieron lo que nos está enseñando ahí? ¿Qué es aleluya? Alelú. Alabar, adorar, allá, Yahvé. Ah, mire, lo descubrimos. Para el libro. Así que nos invita a hacer la pregunta, ¿tiene el libro otras señales de diseño intencional? Si prestas atención a los títulos de los poemas, notarás que en 5 lugares los traductores de tu Biblia pusieron los títulos Libro 1, Libro 2, Libro 3, 4 y 5 en varios puntos. Y estos dividen el libro de Salmos en 5 grandes secciones. La razón para esto es que los últimos poemas en cada una de estas secciones tienen un final muy similar que luce como una adición editorial. Se lee algo como, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que el libro tiene una conclusión y una organización interna en 5 partes principales. Así que lo natural es ir al principio a buscar una introducción. ¿Y qué encontramos? Los Salmos 1 y 2 se separan del libro 1 porque la mayoría de los poemas en el libro 1 están conectados a David, excepto los Salmos 1 y 2 que son anónimos. El Salmo 1 celebra lo bienaventurada que es la persona que medita en la Torá, leyéndola en oración día y noche y que luego la obedece. Ahora, la palabra Torá significa simplemente enseñanza, y de manera más específica se llegó a referir a los 5 libros de Moisés que inician el Antiguo Testamento. Y aquí parece ser que la palabra se utiliza con ambos significados en mente, lo que explica por qué tiene 5 partes. El libro de los Salmos se ofrece como una nueva Torá que enseñará al pueblo de Dios la práctica de la oración durante toda su vida, al mismo tiempo que procuran obedecer los mandamientos de Dios entregados en la primera Torá. El Salmo 2 es una reflexión poética sobre la promesa de Dios al rey David de 2 Samuel capítulo 7, de que un día un rey mesiánico vendría y establecería el reino de Dios sobre el mundo, derrotando la maldad y la rebelión en la nación. El Salmo 2 concluye diciendo que todos aquellos que se refugian en el rey mesiánico serán bienaventurados, precisamente la palabra que se utiliza para iniciar el Salmo 1. Y así, estos 2 poemas juntos nos dicen que el libro de Salmos está diseñado para ser el libro de oración del pueblo de Dios según ellos procuran ser fieles a los mandamientos de la Torá, mientras anhelan y esperan el venidero reino mesiánico. Ahora, con estos 2 temas presentados, podemos empezar a ver cómo los libros más pequeños también han sido diseñados alrededor de estas 2 ideas. Por ejemplo, el libro 1 tiene justo en el centro una colección de poemas, los Salmos del 15 al 24, que inician y concluyen con un llamado a ser fieles al pacto.
Y luego, en los Salmos del 16 al 18, encontramos una representación de David como un modelo de esta clase de fidelidad. Así que él clama a Dios para que lo libere y Dios lo enaltece como rey. Ahora, en el grupo de poemas correspondientes, los Salmos del 20 al 23, el David del pasado se ha convertido en una imagen del futuro rey mesiánico, quien también clamará a Dios. Él será librado y le será dado un reino sobre las naciones. Y luego, justo en el centro de esta colección, está un poema, el Salmo 19, dedicado a adorar a Dios por proveer la Torá. Así que aquí lo tenemos, los dos temas de los Salmos 1 y 2 ligados muy de cerca aquí. El libro 2 abre con dos poemas que están unidos por su esperanza de un regreso al templo en Sion en el futuro. Y esta es una imagen muy asociada con mucha proximidad a la esperanza del reino mesiánico. Luego, el libro 2 cierra con un poema que representa el futuro reino del rey mesiánico sobre toda la nación. Este poema es realmente asombroso porque hace eco de todos estos otros pasajes de los profetas acerca del reino mesiánico. Y concluye diciendo que este rey traerá el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a Abraham sobre traer bendición de Dios a todas las naciones. El libro 3 también concluye con un poema que reflexiona sobre la promesa de Dios a David, pero esta vez a la luz del exilio de Israel. Así que el poeta recuerda cómo Dios dijo que nunca abandonaría al linaje de David, pero ahora está observando la rebelión de Israel, su resultado, la destrucción, el exilio y la decadencia del linaje de David. Así que el poeta termina pidiéndole a Dios que nunca olvide su promesa a David. El libro 4 está diseñado a responder a esta crisis del exilio. Así que el poema inicial nos regresa a las raíces de Israel con la oración de Moisés, y el autor hace lo que Moisés hizo en el monte Sinaí después del incidente del becerro de oro, clamar al Señor por su misericordia. El centro del libro 4 está dominado por un grupo de poemas que anuncian que el Señor, el Dios de Israel, gobierna como el verdadero Rey del mundo, y que toda la creación, los árboles, las montañas y los ríos son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. Son convocados para celebrar ese día futuro en el que Dios traerá su justicia y su reino sobre todo el mundo. El libro 5 abre con una serie de poemas que afirman que Dios escucha el clamor de su pueblo y que un día enviará a su futuro rey para derrotar la maldad y traer el reino de Dios. Este libro también contiene dos colecciones más grandes, una llamada Hallel y otra llamada Cánticos Graduales. Cada una de estas colecciones concluye con un poema sobre el futuro reino mesiánico. Y estas dos colecciones, al unísono, sostienen la esperanza de una acción futura, similar al Éxodo, en el que Dios redimirá a su pueblo. Y luego, justo en medio de ellos, está el Salmo 119, el poema más largo del libro. Es un poema alfabético. Cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo y explora el maravilloso regalo de la Torá como la palabra de Dios para su pueblo. Así que aquí lo tenemos. Los temas del Salmo 1 y 2, Torá y Mesías, combinados juntos en el libro 5, lo que nos lleva de vuelta a esa conclusión de los 5 poemas. En el poema central, el Salmo 148, toda la creación es convocada para adorar al Dios de Israel, porque, citando textualmente, Él ha exaltado un cuerno para su pueblo. El cuerno es una metáfora de un cuerno de toro levantado en señal de victoria. Y esta imagen hace eco de la misma imagen usada en el cántico de Ana en Samuel capítulo 1, pero también al Salmo 132. El cuerno es un símbolo del futuro rey mesiánico y de su victoria sobre el mal, y es una conclusión apropiada para este asombroso libro. Ahora, aquí hay otra cosa que probablemente pasarás de largo si no lees el libro en orden. Hay muchas clases de poemas diferentes en el libro de Salmos, pero todos básicamente caen en dos grandes categorías: poemas de lamento o de alabanza. Los poemas de lamento expresan dolor, confusión y enojo acerca de lo horrible que es el mundo y lo horrible que son las cosas que le están sucediendo al poeta. Así que estos poemas llaman la atención a lo que está mal en el mundo y le piden a Dios que haga algo al respecto. Hay muchos de estos en el libro, lo que nos dice algo importante, que el lamento es una respuesta apropiada a la maldad que vemos en nuestro mundo.
Pero lo que notarás es que los poemas de lamento predominan en la primera parte del libro, en los libros del 1 al 3. Pero pon atención, porque en ocasiones también encontrarás salmos de alabanza. Los poemas de alabanza son poemas de gozo y celebración y llaman la atención a lo que es bueno en el mundo y recuentan las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y agradeciéndole por ello. En los libros 4 y 5 notarás que los poemas de alabanza son más que los poemas de lamento, y todo culmina en esa conclusión de aleluyas en 5 partes. Este cambio de lamento a alabanza es profundo y nos dice algo acerca de la naturaleza de la oración, mientras esperamos por el Rey mesiánico como el libro nos enseña a hacer. Esto creará tensión para nosotros mientras miramos el trágico estado de nuestro mundo y de nuestras vidas. Así que los salmos nos enseñan a no ignorar el dolor de nuestras vidas, pero también, al mismo tiempo, que la fe bíblica mira hacia adelante, mirando a la promesa del futuro reino mesiánico de Dios. Así que, Torá y Mesías, lamento y alabanza, fe y esperanza. De eso trata el libro de Salmos. Pasa, el micrófono está apagado. Gracias. Ya vimos la introducción ahí en el video, pero pues sin embargo quiero darles esto como para que también les quede a ustedes, pues están tomando información ustedes. A David se le atribuyen 73 libros, hay 50 salmos de autores desconocidos y los restantes fueron, mis hermanos, muy importantes, los salmos de Asaf, supremamente importantes. Hay que dedicarnos, mis hermanos, a estudiar esos salmos. De los descendientes de Corea, hay salmos de Salomón y de Moisés, de estas personas que no son muy conocidas, mis hermanos queridos, y sobre todo los 50 salmos que son desconocidos. Una cosa muy curiosa es que nosotros pensamos siempre que el salmo número 1 fue escrita por David. Siempre, todo el mundo le atribuye el salmo número 1 a la sabiduría de David, y resulta que ese salmo es un salmo de un autor desconocido. Otra cosa es que fue escrito más o menos alrededor del siglo III antes de Cristo. Escuchen bien, mis amados hermanos. Cristo nació Cristo nació en el año 0, 300 años, 300 antes de Cristo, 400 antes de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Acuérdense ustedes de que entre Malaquías y Mateo, los estudiosos dicen que hay como 400 años, son los 400 años de silencio. Los salmos fueron escritos en ese periodo, en periodos anteriores a esos 400 años, así que ahí es para ubicarnos. Fue dirigido a los judíos, hermanos, y en lugares diferentes de Judea e Israel, porque Moisés también escribió salmos, entonces, hermanos queridos, encontramos que él no los escribió en Jerusalén, porque no existía Jerusalén todavía, en otros lugares. El trasfondo, mis hermanos, es que aunque inicialmente no era un himnario, finalmente se convirtió en el himnario de los cristianos, en el himnario de los israelitas, mis hermanos, y encontramos una cantidad de salmos maravillosos que nos inspiran continuamente. La idea del libro es la adoración a Dios, y hay unas palabras claves como justo, recto, corazón, íntegro, malvado, malo, alabanzas, oración, pecado, iniquidad, maldad, adorar, cantar, temer, refugio, esperar, invocar, librar, salvación, esperanza, suplicar, clamar y ruego. Si ustedes se acuerdan, si ustedes han leído el libro de Salmos, se van a dar cuenta que todas estas palabras, mis amados hermanos, son palabras que hacen parte del libro de los Salmos. Y quiero hacer lo mismo que hicimos, Ingrid. Ayúdame a que no se me olvide la próxima semana. Mari, tú empiezas la próxima semana con el Salmo número 1. Alexandra, tú sigues con el Salmo número 19. Iván Pedraza, anota Mari, Ingrid, por favor. Iván Pedraza, sumeste el Salmo 22. Margot, tú el Salmo 23. Difícil, Margot, del Salmo 23. Lida, tú sigues con el Salmo número 90.
¿Quién más me falta? Y, Ingrid, tú sigues con el Salmo número, no, pero Yolima, sigues tú con el Salmo número 100. Y Ingrid, terminas con el Salmo número 103. ¿Qué vamos a hacer con esos salmos? Ustedes los van a leer. Y yo estoy diciendo acá, todo de gran belleza, especialmente estos salmos, que son de los más conocidos que hay. ¿Qué de hermoso? Vamos a responder a esa pregunta en sus exposiciones. ¿Qué de hermoso descubren ustedes en ese salmo que les correspondió? ¿Qué hay bello? ¿Qué se resalta de Dios? ¿Qué se resalta de la vida? ¿Qué se resalta del hombre? ¿Qué se condena? ¿Qué se reconoce? ¿Qué se juzga? ¿Qué se aprueba? ¿Qué es hermoso en el salmo que te correspondió? Amén. La próxima semana seguimos en este tema. Amén. ¿Listo? Mis hermanitas, me alegra saludarlas, bendecirlas. Gracias, Iván, porque es el único varón. Dios les bendiga ricamente. Gracias por estar acá y nos vemos en 8 días, Dios mediante. Bendiciones en el Señor y gracias. Gracias, Paz. Buenas noches. Chao, Paz. Buenas noches a Bendiciones. todos.